Muy bien. Bien, vamos a empezar con otro ejercicio. Fíjense. Bien, en este nos dice, se jala horizontalmente de una placa plana, delgada de 20 centímetros por 20, a una velocidad de 1 metro por segundo. La placa plana, la línea roja, la cual es jalada a esa determinada velocidad, a través de una capa de aceite de 3,6 milímetros de espesor, ¿no? Todo este ancho, que está entre dos placas, la una estacionaria, es decir, la una fija, y la otra que se está moviendo a una velocidad de 0,3 metros sobre segundo, pero de derecha hacia la izquierda. Nos dan como dato la viscosidad dinámica del aceite, 0,027 pascales sobre segundo. Y además se supone que la velocidad en cada una de las placas, de las capas del aceite, tiene una variación lineal, ¿no? A ver, esta placa superior nos dice que es una placa fija, la inferior es una placa móvil que se mueve de derecha hacia izquierda, y por la parte, bueno, entre esas dos placas, no necesariamente en el centro, además nos da la distancia que está esa pequeña placa plana, de la placa fija y de la placa móvil, hasta de 1 milímetro y 2,6 milímetros respectivamente. Bien, pero esta placa plana delgada es jalada de izquierda hacia la derecha a esta velocidad. Bien, se nos pide que tracemos una gráfica del perfil de velocidad que existe y que encontremos el lugar donde la velocidad del aceite es cero. Fíjense bien, el lugar donde la velocidad del aceite es cero. Y además nos pide determinar la fuerza que se necesita para aplicar sobre la placa para poder mantener este movimiento, poder mantener esta velocidad. Bien, veamos lo que tenemos. Bien, la placa de análisis, que esta placa plana, tiene un área de 20 por 20 centímetros cuadrados, ¿no? Además se mueve a esta velocidad de 1 metro sobre segundo, ¿no? Además nos da la velocidad de la placa móvil, 0,3 metros sobre segundo. Tenemos esta distancia, la llamaremos distancia Z1, que es la distancia de la placa delgada hacia la placa fija de 1 milímetro. Y también tenemos la distancia, le decía hace un momento, de la placa móvil hacia la placa delgada, de 2,6 milímetros. Y nos da la viscosidad dinámica del fluido, en este caso, que es un aceite. Bien, en función a esa información, vamos a analizar un poquito. Aquí en esta gráfica, para que se entienda, la placa superior, recuerden, es la placa fija, la inferior se mueve de derecha hacia izquierda con esta velocidad, y la placa plana se mueve de izquierda hacia la derecha, o sea, la está jalando en realidad con 1 metro sobre segundo. Bien, fíjense que la placa superior del fluido va a generar en este punto rojo, aquí en este puntito, una resistencia al movimiento del fluido, ¿cierto? En cambio, en la parte, podríamos decir que este es el punto, uno de los puntos, donde la velocidad del fluido es cero. Entonces, ¿dónde será la velocidad del fluido máximo? Es justamente sobre esta placa que se está moviendo. Estoy hablando de la parte superior. Esta placa plana que se está moviendo de izquierda hacia derecha a una determinada velocidad. Las pequeñas capas delgadas de aceite que están bien circundantes por la parte superior a la placa plana mantendrán la velocidad de esta placa, pero a medida que se van alejando de ella va a ir disminuyendo, fíjense de esta manera, van a ir disminuyendo la velocidad e incrementándose la resistencia al movimiento. De manera que llega un momento aquí donde la velocidad es cero, pero la resistencia es máxima. Hablando de la capa de fluido que está por la parte superior de la placa delgada. En la parte inferior se da un fenómeno siguiente, y es que tanto la placa delgada como la placa móvil se mueven, pero en sentido contrario. Entonces, esta pequeña capa, las capas de aceite, en este caso el fluido, que estén lo más pegada posible a la placa móvil, se van a mover también a la velocidad con que la placa móvil inferior se mueve, 0,3 metros sobre segundo. Pero a medida que se va alejando, va disminuyendo la velocidad y se va aumentando la resistencia. Pero al mismo tiempo, hablando del fluido que está por debajo de la placa delgada se mueve de izquierda hacia la derecha a una determinada velocidad.
las capas delgadas de fluido que están cerca de ellas, pero por la parte inferior, se van a ir moviendo a esa misma velocidad, con una resistencia cero y una, ¿no? Pero va a llegar un momento que va a ir bajando la velocidad y se va a interceptar con el movimiento contrario. Y en este punto exactamente aquí también se da una situación de resistencia, la más alta resistencia al movimiento del fluido, pero también una velocidad cero. ¿Sí? Bien, este podríamos decir que es entonces el perfil de velocidad, en este hecho de que tenemos dos placas, una placa delgada que se mueve por un sentido y tenemos otra placa móvil que se mueve en sentido contrario. ¿Sí? Entonces se nos pide, en este caso, fíjense, donde la velocidad del aceite es cero. Bueno, uno va a ser acá el superior, ¿cierto? Ahí la velocidad del aceite es cero. Y lo otro será en este punto, entonces, donde la velocidad del aceite es cero también. Y donde la resistencia se vuelve máxima. Ok, entonces vamos viendo, a ver. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer aquí es en este sector es una relación de triángulos para poder encontrar este punto. Vamos a llamar X la distancia de la placa delgada hacia el punto donde esa velocidad es cero, esta distancia. Sabemos que toda esta distancia completa es 2,6, pero hasta el punto donde exactamente llamaremos X en este punto, donde la velocidad es cero. Haciendo una relación, podemos decir nosotros por semejanza de triángulos, encontramos esta relación. ¿De dónde sale esto? Fíjense, esto es X, ¿no? Va a esta velocidad de 1 metro sobre segundo, relacionamos nosotros entonces los dos catetos de este triángulo superior. Eso relacionamos con los dos catetos del triángulo inferior. Esta distancia de acá, que sabemos que todo es 2,6, pero esta pequeña distancia, entonces será para nosotros el 2,6 menos X, ¿cierto? La relación de este cateto. Eso sobre su otro cateto, que va a una velocidad de 0,3, expresado en velocidad. Esa relación debe mantener otro por entre triángulos, deberíamos saber que esa relación se mantiene constante, ¿cierto? Este punto pudiera moverse, pero la relación se mantiene constante. Bien, entonces, despejando de acá, encontramos que X es 2 milímetros. Entonces esta distancia de la placa delgada hacia el punto donde la velocidad es cero es 2 milímetros. Muy bien. Entonces, sabemos nosotros, ¿no? Conocemos esta relación donde podemos, bueno, ya la hemos despejado el otro día varias veces y llegamos a esta situación. ¿Sí? Ahora, fíjense que veamos si tenemos todos los datos. Aquí vamos a relacionar nosotros la parte inferior, en este sector inferior de la placa delgada. El esfuerzo de corte, que es igual a la diferencia de las distancias, la viscosidad dinámica y la diferencia de las velocidades. Generalmente nosotros hacíamos que esta velocidad sea cero, ¿cierto? Pero resulta que ahora tanto la placa delgada, está aquí esta línea roja, como la placa móvil, ambas tienen pues movimiento. Ahora, las distancias, sí, vamos a tomar un punto de referencia. Y que será por acá, aquí donde está el cursor más o menos, ese será nuestro punto de referencia. Bien, entonces decimos, despejando el esfuerzo de corte, primero, sabiendo a la vez que el esfuerzo de corte es igual a la fuerza por área, eso vamos a reemplazar en esta relación y obtenemos una fórmula para la fuerza. ¿Por qué para la fuerza? Porque el enunciado nos está pidiendo que calculemos la fuerza que es necesario aplicar a esta placa delgada para mantener, obviamente, para mantener constante esta velocidad de movimiento de la placa, que se la está jalando, dice, con una determinada fuerza. Y esa fuerza es la que necesitamos conocer. Bien, vamos reemplazando entonces en esta fórmula. La fuerza es igual a la
viscosidad dinámica, que nos lo da el enunciado en pascales sobre segundos. También nos da el área, que recuerden que era estamos hablando de la placa, ¿no? Que tenía un área de 0,2 por 0, bueno, 20 por 20 centímetros, que sería 0,2 por 0,2 metros, el área. La velocidad bien. Aquí estamos reemplazando nosotros en la parte superior. Estamos haciendo la relación acá. ¿Ya? Porque está un poquito más sencilla calcular la fuerza acá debido a la presencia de estos triángulos que tenemos en la parte inferior. Entonces, esta fuerza la podemos calcular en función al fluido que está en la parte inferior o la podemos calcular en función al fluido de la parte superior. Si trabajáramos con la parte inferior, pues aquí las velocidades serían, no ponían ni una de ellas el valor cero. Por facilidad de cálculo, vamos a trabajar en la parte superior, porque la velocidad 2, que es la velocidad de la placa plana, tiene 1 metro sobre segundo, y la velocidad de la otra placa superior, recuerden que esta era una placa estacionaria, tiene una velocidad de 0, a 1,08 newton. Bueno, y el Z, como estamos trabajando en la parte superior, ojo, ya no sería el 2,6 ni el 1, sino 1 milímetro, ¿cierto? Que llevándolo a metros, uno corría a menos 3 metros. De esa manera calculamos la fuerza como 1,08. Muy bien, eso por un lado. Eso trabajando en función al fluido que está en la parte superior, pero nos vemos obligados también a calcularlo para el fluido en la parte inferior. A eso le vamos a llamar fuerza 2. Entonces, porque necesariamente la placa debe generar una fuerza o debe ser sometida a un empuje con una fuerza determinada para mantener esta situación en la parte superior de la placa como también en la inferior. Hay una sumatoria de fuerzas. Para la parte inferior, nuevamente usando la misma fórmula, la viscosidad dinámica, el área sigue siendo el mismo, sigue siendo una placa delgada. ¿Sí? La velocidad de la placa, que es 1 metro sobre segundo, ¿ok? Y la velocidad de la placa móvil, 0,3. ¿Se recuerdan un poquito cuando se le pone negativo acá? Porque las velocidades en este caso están en sentido contrario. Por eso entra con signo cambiado. Ya tengamos ese cuidado. Si ambas estuvieran moviéndose para el mismo lado, pues sería diferente, ¿no? Esto sobre la distancia. La distancia es esta. ¿La distancia de dónde? De la placa delgada hacia la placa móvil. Esa distancia, ¿cuánto es? Esa distancia es de 2,6 milímetros. Eso llevándolo a metros. Nos da en total la fuerza 2, entonces 0,54 newton. Bien, esta es la fuerza que necesita para mantener, para mantener el fluido para que la placa pueda mantenerse con esta velocidad, generando este perfil de velocidad en la parte superior y generando este perfil de velocidad en la parte inferior, y mantener la velocidad de la placa delgada a 1 metro sobre segundo. Estas son las dos fuerzas que necesita se apliquen. La sumatoria de ambas nos dice entonces que esta placa delgada deberá moverse con una fuerza de 1,62 newton. Bien, vamos a ver, hacer otro ejercicio. Fíjense, en este otro ejercicio, dice lo siguiente. Ahí está. ¿Qué pasa cuando ahora las dos placas son móviles? Cuando tenemos nosotros un fluido en el interior. Esperen un ratito, chicos. Algo me... Faltando un cargo. Ya, aquí está bien. No les olvidé explicarles esto, ¿no? Entonces, el inciso A que pedía en realidad, pedía encontrar en qué punto la velocidad era cero del fluido. Entonces, ese punto es este, ¿no? El que estamos llamándolo B, acá. Y que para ello necesitamos saber X. Entonces, la velocidad del fluido es 0 a 2 milímetros de distancia dirigido hacia la placa móvil,
a partir de la placa delgada. Ahí, en este punto es donde la velocidad del fluido es cero. La velocidad del fluido es cero y el esfuerzo de corte es máximo. De la misma manera, el esfuerzo de corte es máximo acá, ¿no? Pero fíjense, ese está sobre la placa, está moviendo la estacionaria. Entonces, en este punto, en estos dos puntos es donde la velocidad del fluido es cero y el esfuerzo de corte es máximo. ¿Okay? Ahora, no necesariamente los dos esfuerzos de corte máximos son iguales. Es el esfuerzo de corte máximo en este sector y es el esfuerzo de corte máximo en este sector. El enunciado no nos pide, por eso no lo hemos calculado, pero pudiéramos calcularlo directamente de acá. Hicimos en realidad el reemplazo para calcular la fuerza. Si nos pidiera el esfuerzo de corte, fíjense, tenemos la fuerza 1 para la parte superior, sería dividir entre el área para encontrar el esfuerzo de corte máximo en este punto, y de la misma manera para encontrar el esfuerzo de corte máximo de este sector en este punto B, ¿no? Fuerza sobre área. El área es constante, una sola placa, pero las fuerzas son aquí diferentes, tanto para el fluido que está en la parte superior y del otro fluido que está en la parte inferior. Aunque es el mismo fluido, pero está sometido a diferentes circunstancias, ¿no? Porque el tema de que la placa superior es estacionaria y la inferior es móvil. ¿Ok? Bien, veamos este otro caso. Dice, un fluido con viscosidad de 0.024 pascales sobre segundo, tenemos un fluido acá adentro, ¿sí? Se encuentra entre dos placas infinitas. Ok. Están separadas una distancia de 3 centímetros. Muy bien. La placa superior se mueve hacia la derecha con esta velocidad. Y la placa inferior se mueve hacia la izquierda con esta velocidad. ¿Sí? El fluido puede ser considerado que está dentro de las dos placas móvil, pero son las placas las que se están moviendo con direcciones diferentes y velocidades diferentes. Entonces, necesariamente, analizando un poquito primero la placa móvil superior, esta placa móvil al moverse hacia la derecha va a empezar, como se dice, a jalar, ¿no? Un poquito al fluido, y las pequeñas capas de fluido que están apegadas a la placa móvil superior van a empezar a moverse también con la misma velocidad con la que se mueve la placa. Ahí es donde el fluido toma la velocidad máxima, pero respecto a la placa móvil superior. Y esa velocidad, a medida que nos vamos alejando de la placa móvil, esa velocidad va disminuyendo. Ahora, analizando la placa inferior, que también es móvil, que se mueve hacia la izquierda a una determinada velocidad, las pequeñas capas que están bien cercanas a la placa móvil, que se mueve de derecha hacia izquierda, también se mueven a una velocidad constante, se mueven a una velocidad igual a la velocidad de la placa móvil. Ahí también donde la velocidad es máxima. Si máxima de este sector y máxima en este sector, no significa que las dos velocidades máximas son iguales. ¿Sí? Máximas correspondientes en todo este perfil, de este triángulo de perfil que se genera, la velocidad máxima está aquí. Ahora, analizando este otro triángulo perteneciente al perfil de velocidad, pues la velocidad máxima está acá. Y esa velocidad máxima es igual a la velocidad con la que se mueve la placa móvil, porque en ese punto no hay esfuerzo de corte, no hay resistencia, la resistencia es cero. A medida que nos vamos alejando de la placa móvil inferior, esa resistencia va aumentando y obviamente va disminuyendo la velocidad. Fíjense, lo mismo sucede arriba y va a llegar a un punto, acá, este punto, ahí donde pongo el cursor en este momento, donde ahí la velocidad es cero. La velocidad es cero y el esfuerzo de corte, es decir, la resistencia al movimiento del fluido se vuelve máximo. ¿Sí? Entonces el esfuerzo de corte máximo está en este punto. ¿Dónde el esfuerzo de corte o la resistencia toma un valor cero o es mínimo? Pues diríamos donde la velocidad es máxima, que sería en este sector, hablando de la placa superior, y en este sector, hablando de la placa inferior, ahí el esfuerzo de corte es cero. Y en esos puntos están las velocidades máximas. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, chicos? Ok. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien.
Vamos. Bueno, el esfuerzo de corte sabemos que es la viscosidad sobre el diferencial de velocidad, diferencial de distancia. Teniendo el mismo despeje el otro día, llegamos a la misma formulita. Ok, aquí tenemos. ¿Qué es que, bueno, ahora, ¿qué nos pide el enunciado? Bueno, primero nos pedía el perfil de velocidad, que sería este, ¿cierto? Y nos pide que determinemos la fuerza cortante, el esfuerzo de corte. Y que a qué altura, dice la velocidad del fluido será cero. Se nos pide esta distancia, este punto. Sabemos que toda la distancia completa son 3 centímetros. Queremos en este punto, ¿qué distancia es? Donde la velocidad del fluido toma un valor cero. Bien, despejando el esfuerzo de corte o la fuerza cortante, la viscosidad nos lo da el enunciado, sí, aquí está en pascales sobre segundos, la velocidad de la placa superior que es 30, menos la velocidad de la placa inferior que es 15, entra con un signo negativo la velocidad de la placa inferior, ¿por qué? Porque ambas placas están en sentidos contrarios. Recuerden, cuando las placas están en sentido contrario, pues en ellas tenemos que tomar la conciencia, signo negativo, ¿ya? Eh, la Z, el punto de referencia estamos tomando, si ustedes quieren, el inferior de la placa móvil de abajo, ¿no? ¿Ah? Y bueno, estamos lo que, más o menos lo que llamaríamos un punto de referencia. Entonces, y esa placa está sobre ese punto de análisis, y la placa 2 está a una distancia de 3 centímetros. ¿Ya? Pues que directamente esto se asume como si tuviera un valor cero. Bien, entonces nuestro esfuerzo de corte es 0,36 pascales, ¿no? Es que tengamos mucho cuidado con los signos. Fíjense que este centímetro con este centímetro, después que se opere esto, se iría con centímetro inferior y los segundos serían con esto, nos quedan pascales. Y un pascal sabemos que es igual a kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, ese sería el esfuerzo de corte que se nos pide. Ahora, nos pide también la velocidad. Lo decimos nuevamente. Este punto de análisis que decíamos hace un momento, ¿sí? Esta distancia total de 3 centímetros, llamémoslo A mayúscula, ¿no? Entonces, la distancia desde la placa superior hasta ese punto, llamémoslo A minúscula. Por lo tanto, el complemento, que sería la distancia de este punto hacia la placa inferior, pues sería A mayúscula menos A minúscula, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí, ¿qué hacemos? Bueno, aquí es importante saber, bueno, es obvio, ¿no? Que esta A minúscula pues, es menor a la mayúscula, que es la distancia total entre las dos placas. Bien, podemos hacer una semejanza de triángulo exactamente igual que hicimos hace un momento. ¿Qué relacionamos? Eh, los catetos de un triángulo con los catetos del otro triángulo. Del primer triángulo, el triángulo superior, este cateto es A solamente. Y este otro cateto es velocidad. ¿Sí? A sobre la velocidad 2. El triángulo de la parte inferior, el cateto, este cateto, ¿qué cosa es? A mayúscula menos A minúscula. Sobre este cateto, que sería la velocidad 1. Tenemos nosotros datos de velocidad 2, tenemos bueno, las dos velocidades tenemos, y tenemos la mayúscula, ¿cierto? Y podemos despejar operando un poquito. Ya no vamos a perder tiempo en esto, lo que está multiplicando, pasa a dividir, etcétera, etcétera. Encontramos esta relación. Lo que hemos hecho aquí es despejar a minúscula. Creo que nos interesa para poder saber este punto, a qué altura está. Bien, entonces A es 3 centímetros, B2 es la velocidad. Acá la sumatoria de las dos velocidades, pues, encontramos que A está a 2 centímetros. Entonces esta distancia es 2 centímetros. De 2 centímetros. Entonces podemos decir que ese punto donde la velocidad es 0 es a 2 centímetros de la placa superior. O si quieren trabajarlo desde la placa inferior, pues si esto es 2, pues desde abajo es 1, ¿no? Podemos decir a 1 centímetro desde la placa inferior, ahí está la velocidad 0, o a 2 centímetros desde la placa superior, la velocidad es 0. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ok. Inge, Hola. en la fórmula del esfuerzo de corte, es cuando
hay una parte donde se elimina el signo negativo antes de colocar las integrales. Le quería Sí. preguntar por qué se elimina el No, signo. ese signo negativo es un signo simbólico que nos indica que el esfuerzo de corte es inversamente proporcional a las velocidades. En realidad no hay necesidad que lo use, ¿sí? Es una expresión genérica, ¿sí? Un signo negativo, ¿ya? No hay necesidad que lo utilice. Hay una deducción que vamos a hacer más enseguida completamente, ahí te vamos a explicar bien por qué se lo tiene que eliminar. Se lo deja más que todo simbólicamente, ¿ya? Incluso ya más adelante vamos a empezar a eliminarla totalmente. Chico, un ratín que estoy en la oficina. Ah, ya. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es un símbolo negativo que únicamente nos indica la inversalidad que tiene el esfuerzo de corte respecto a la velocidad, nada más. Pero no es que ya al momento de reemplazarlo tengamos que utilizar. Muchas gracias. ¿Ya? Es como para que tú me entiendas, cuando expresamos las fuerzas, no es que vea una fuerza negativa, pero si la aplicas hacia la derecha le ponen positiva y para indicar que es en sentido contrario únicamente le ponemos el signo negativo, pero no es que sea una fuerza negativa, simplemente nos indica el sentido de la fuerza. Ok, a ver. Ah, ya, muy bien. Vamos a entrar a ver los tipos de fluidos. Chicos, ¿me permiten un minutito, por favor? Ok, continuemos, chicos, ¿ya? Estoy en la oficina y bueno, justo entró una persona. Bien, ahora vamos a entrar a analizar un poquito los diferentes tipos de fluidos. En, Cuando hablamos de fluido vemos dos tipos de flujo que se pueden generar, el flujo laminar y el flujo turbulento. Cuando hablamos de flujo laminar, ¿no? Eso es un flujo donde la velocidad, donde el movimiento del flujo es un poquito más constante y la velocidad máxima que tiene un flujo laminar está en la parte central y genera un esquema paraboloide, de esta manera, ¿no? Diremos el perfil de velocidad de un flujo laminar, donde la velocidad máxima está en este punto y esa velocidad en forma proporcional va disminuyendo hacia las estructuras que tengamos en los extremos, donde sus velocidades son mínimas y obviamente el esfuerzo cortante es máximo, ¿sí?
Entonces, su flujo es mucho más constante, es mucho más tranquilo. Generalmente las láminas se mueven en forma paralelas, generando un movimiento de flujo bastante normal, bastante tranquilo. Y donde la velocidad máxima está en la parte central. Las láminas de fluido pues no se mezclan entre sí, ¿no? Las líneas de corriente, la- las líneas de corriente del flujo pues son paralelas entre sí. Pero en cambio, bueno, este régimen transitorio lo vamos a ver pendiente. Vean primero el flujo turbulento. En cambio, el flujo turbulento, el movimiento es desordenado del fluido. Hay un movimiento desordenado, ¿no? Entonces no se genera un perfil de velocidad porque se desconoce el movimiento desordenado del flujo. Pero ahora, el hecho de que un flujo sea laminar o que sea turbulento depende de varios factores. Depende un poco de la viscosidad, depende incluso de la velocidad con la que esté el fluido, de ciertas características de los fluidos. Y un flujo laminar, variándole la densidad, incluso la distancia del conducto que estamos utilizando para el transporte, puede convertirse tranquilamente de un flujo laminar a un flujo turbulento. Ese proceso de intercambio de tipo de flujo, tiene un periodo de transición. Es decir, generalmente, vamos a ir viendo más adelante, hay flujos laminares que son completamente desarrollados, así que eso es completamente laminar. Y poco a poco va perdiendo, porque puede empezar un flujo, siendo laminar todavía, puede empezar a generar ciertas ondulaciones, que ya como que ya están empezando algunos, por decirlo así, síntomas de que se va a convertir en un flujo turbulento, y esas características van aumentando, 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 hasta que se puede decir, bueno, este ya no es un flujo laminar, pero tampoco tiene todas las características de ser un flujo turbulento. Es lo que llamamos nosotros un régimen transitorio, un periodo de intercambio de un flujo laminar hacia un flujo turbulento. Eso nosotros lo determinamos con el cálculo de algunas constantes que nos permite saber si un flujo es laminar o es turbulento, o si está en ese periodo transitorio de intercambio de flujo laminar a flujo turbulento. ¿Sí? Ok. A ver, ¿cómo sabemos, cómo determinar qué tipo de flujo tenemos? ¿Tenemos un flujo ordenado o un flujo totalmente desordenado? El ordenado es el laminar, pequeñas capas totalmente paralelas entre sí, ¿no? Y que genera un perfil de velocidad paraboloide. O es un régimen de flujo turbulento, donde el movimiento del fluido, de las láminas de fluido es desordenado y no se genera un perfil de velocidad, por lo menos que se pueda asumir, se pueda analizar. El número de Reynolds es un número adimensional que es el que nos va a permitir determinar si un flujo, en qué tipo de flujo se encuentra un fluido. ¿Sí? Se define de la siguiente manera. Esta es la formulita, una de las dos fórmulas que podemos utilizar, que dice que el Reynolds es igual a la densidad del flujo, al diámetro donde circula el fluido, la velocidad con la que circula el fluido y su viscosidad dinámica. Estas cuatro características son las que de una u otra manera influye para encontrar el Reynolds y por lo tanto influye en el tipo de flujo. Es decir, que dependiendo de la densidad, dependiendo del diámetro también, porque está circulando el flujo, dependiendo a qué velocidad va, o incluso de la viscosidad dinámica del flujo, eh, se puede convertir un flujo laminar a un flujo turbulento. Ahora, nosotros sabemos que la viscosidad dinámica dividido entre la densidad, ya lo vimos en la anterior clase, es igual a la viscosidad cinemática. Entonces el número de Reynolds también lo podemos calcular, el diámetro del área de sección se llama, por donde circula el fluido. Si fuera un conducto circula, estamos hablando del área de
de la circunferencia de la cañería. Si hablamos de un conducto cuadrado, pues hay ciertas características que más adelante voy calculándolo. Por lo pronto es el diámetro, por donde circula el área de sección, por donde circula el fluido. La velocidad con la cual se mueve el fluido, bueno, y la viscosidad cinemática. ¿Sí? Bien. Sabemos que la densidad está en kilogramos sobre metros cúbicos, el diámetro lo vamos a expresar en metros, la velocidad la vamos a expresar en metros sobre segundo, la viscosidad dinámica, que es pascales sobre segundo, también se puede decir kilogramos metros segundo cuadrado, y bueno, por ese segundo, ¿no? Por efectos de reemplazo y de ver unidades. Recuerden que el número de Reynolds es un número dimensional. Y la viscosidad cinemática, ¿no? Ahora, cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2100, recuerden que es un número dimensional, decimos que el flujo se encuentra en régimen laminar. Cuando el número de Reynolds está entre 2100 a 4000, estamos en un periodo de transición, un régimen transitorio. Y cuando el número de Reynolds es mayor o igual a 4000, indicamos que el flujo ya está en un régimen turbulento. A ver, hagamos un ejercicio para que determinemos el tipo de flujo que tenemos. Bien, se tiene, dice, un flujo de leche a 20 grados Celsius que recorre una tubería con un caudal o flujo, un caudal volumétrico, ¿no? De 4 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Vamos colocando las unidades. Tenemos el caudal, lo vamos a simbolizar con una Q, ¿ya? Es el caudal, este no es el caudal máximo, este es el caudal volumétrico, a una temperatura de 20 grados Celsius, y que tiene una densidad del flujo de leche de 1040 kilogramos metros cúbicos. Muy bien. ¿Qué nos pide? Que determinemos el régimen del flujo, es decir, qué tipo de régimen tiene, sabiendo que la tubería por la que circula tiene un diámetro de 15 centímetros, es decir, 0,15 metros, ¿no? Llevándolo a metros. La viscosidad de la leche es 1,2 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo. Tenemos aquí la viscosidad. ¿Qué viscosidad es? Por la viscosidad dinámica, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué se nos pide? Este tipo de régimen de flujo. Recordemos la fórmula: densidad, diámetro, velocidad y viscosidad. Densidad tenemos, el diámetro también lo tenemos, la viscosidad dinámica también se la tiene, lo que no se tiene es velocidad, no se tiene velocidad, porque no están dando caudal. Nosotros sabemos, entonces, recuerden, sabemos que el caudal, aquí es igual al caudal. El caudal volumétrico es igual al área por su velocidad. Como nos dan el diámetro, sí, pero acá no, creo que nos dan, acá está claro, nos dan el diámetro, y sabemos que es una cañería, ¿no? Entonces, acá, bueno, tenemos velocidad, caudal sobre área, pero necesitamos área, ¿cierto? Porque el caudal lo tenemos. Pero como tenemos diámetro, cuando el área de esta sección transversal, de esta cañería, sabemos que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Tenemos el diámetro, entonces nos va a permitir poder encontrar el área de esta sección transversal. Bueno, ya tenemos área, el caudal nos lo ha enunciado metros cúbicos sobre segundo 4, reemplazando y viendo un poquito las unidades, encontramos la velocidad en metros sobre segundo. Bueno, ya tenemos la velocidad, podemos reemplazar aquí porque ya densidad, diámetro y viscosidad tenemos. Reemplazando entonces inicialmente la densidad, está la densidad, el diámetro, ¿ok? La velocidad lineal del fluido, metros sobre segundo, y además la viscosidad dinámica. Y vemos un poquito las unidades, quienes revisémoslas porque es un número adimensional. A ver, veamos los metros que tenemos en los extremos. Entonces acá 1 metro, 2 metros, extremos con extremos son 3 metros, 1 metro cúbico. Se va con este metro cúbico acá que está en los medios, ¿no? Este kilogramo que está en los medios se simplifica con este kilogramo que está en los extremos. Este segundo que está en los medios con este segundo que está en los extremos. Se simplifica, efectivamente no, es adimensional. Y obtenemos un valor de Reynolds, número de Reynolds,
de 29.426.800. Por el valor que tenemos, pues recuerden que habíamos hablado de la anterior diapositiva, que de 4.000 para arriba ya era un flujo turbulento. Entonces, en conclusión, este flujo de leche que está circulando por esta tubería está en un régimen turbulento. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para llevarlo a un régimen laminar, por ejemplo? Veamos de qué depende el número de Reynolds. Bueno, es el flujo de leche, no vamos a cambiar, la densidad no la podemos cambiar, ni la viscosidad, a no ser que cambiemos de tipo de fluido, que no sea leche, pero manteniendo este flujo de leche, la densidad y la viscosidad. Ahora, algo importante sería el diámetro. Variando el diámetro, si mantenemos la misma velocidad, pero variamos el diámetro, yo les pregunto a ver si logran entenderme. El diámetro habría que disminuirlo o aumentarlo el diámetro de la cañería para poderlo llevar a un régimen laminar. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Disminuimos o aumentamos el diámetro de la cañería, de la tubería, para ver la posibilidad de llevarlo a un régimen laminar? Lo que queremos es que disminuya el Reynolds. Entonces, si disminuimos el numerador, va a ir disminuyendo el número de Reynolds. Si podemos ir disminuyendo el diámetro y podemos ir disminuyendo la velocidad también con la cual está siendo impulsada el flujo de la leche. Al disminuir estos numeradores, pues disminuye el cociente, es decir, disminuye el número de Reynolds hasta llegar a un valor donde se lo pueda considerar laminar, ¿no? Entonces, este flujo turbulento está dependiendo, en este caso, del diámetro de la tubería, que son 15 centímetros. Si lo vamos achicando el diámetro de la tubería, ¿no? Si con tuberías más delgadas, pues el número de Reynolds va a ir disminuyendo en el mismo. Ahora, o también la velocidad, podemos irla disminuyendo. Tiene una velocidad bastante alta, fíjense. Si mantenemos el diámetro constante, pero disminuimos la velocidad, pues el número de Reynolds va a disminuir. Podemos ir disminuyendo esa velocidad hasta que el Reynolds tome un valor menor a 2100, que nos aseguraría que es un flujo laminar. Es un poquito, no tanto que se haga flujo laminar, pero en el sentido de que si disminuimos el diámetro y la velocidad, pues vamos haciéndolo el flujo cada vez menos turbulento. ¿Alguna consulta, chicos? Veamos este otro. Dice, ¿cuál sería la máxima descarga de un aceite que está a 100 grados Fahrenheit, que tiene una viscosidad cinemática de 3 por 10 a la menos 3 pies cuadrados sobre segundo, a una presión atmosférica estándar, desde un tubo cilíndrico de 0,75 pulgadas de diámetro? Si se quiere mantener que ese flujo se mantenga en régimen laminar. Bien. El diámetro no lo dan en pulgadas. Trabajemos en pies, por favor, porque aquí la viscosidad cinemática lo tenemos en pies, porque después no sea más fácil simplificar. Llevémoslo a pie. Sabemos nosotros que un pie tiene 12 pulgadas, entonces el diámetro lo estamos llevando aquí a unidades de pie. ¿Ya? Esta altura, el diámetro, no dice el enunciado que es, está... Bueno, el enunciado no nos lo da en la imagen, nos está dando ya el diámetro de la tubería. Ah, no, aquí está, porque estoy mal, si lo estamos acabando de calcular. Aquí está el diámetro. Y lo teníamos en pulgadas, ¿no? Ahora bien, lo que queremos nosotros es que el fluido se mantenga laminar. Entonces, ¿qué tiene que ser? Para que el fluido se mantenga laminar, necesariamente el número de Reynolds debe ser menor a 2100. Debe ser menor a 2100. Por lo tanto, ¿cómo asegurarnos que no aumente de 2100 el número de Reynolds de manera que se mantenga laminar, ¿no? Sabemos que el número de Reynolds, vamos a trabajar con la segunda fórmula, porque el enunciado no da la viscosidad cinemática. Entonces, diámetro por velocidad sobre la viscosidad cinemática. ¿Qué nos pide el enunciado? La máxima descarga. Bueno, pues, entonces podemos despejar velocidad, la velocidad del fluido,
de esta fórmula, ¿no? La segunda fórmula, la que relaciona la viscosidad cinemática. Vamos reemplazando porque tenemos tenemos todos los datos en realidad. El número de Reynolds máximo tiene que ser 2100. Es el Reynolds máximo que podemos usar para que el flujo se mantenga laminar. Y de ahí para abajo hace laminar. Entonces, de manera que también vamos encontrando la velocidad máxima a la que podemos llegar para que el flujo se mantenga laminar. La viscosidad cinemática está acá. Muy bien. Y el diámetro. Si vemos un poquito las unidades, pies con pie se va, esta velocidad no va a dar en pies sobre segundo, ¿no? Y toma un valor de 100,8. Esa es la velocidad lineal con la cual debe ingresar el flujo máxima. ¿Sí? Si sobrepasamos esta velocidad, el flujo se convierte, que es laminar, se convierte se va al estado transitorio, ¿cierto? Entonces, cualquier velocidad menor a esta nos asegurará que el flujo se mantenga laminar. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Haremos uno más, chicos. Ya eso ya están cansando ya, ¿no? Veamos acá. Dice, por una tubería de 1/8 de pulgada de diámetro pasa un aceite. El aceite tiene una viscosidad de 30 por 10 a la menos 3 newtons segundo sobre metro cuadrado. Temperatura de 20 grados Celsius y además tiene una densidad de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y se está descargando a la atmósfera con un gasto de 0,1 ml sobre segundo. Calcular el número de Reynolds. A ver, este gasto de 0,1 ml sobre segundo, ¿qué es? Este es el caudal volumétrico. Al caudal volumétrico también se le dice gasto, ¿no? Y es unidades de volumen sobre tiempo, recuerden. Este es lo que llamamos nosotros caudal volumétrico. Bien, que calculemos número de Reynolds. Primero ese diámetro de un 1/8 de pulgada, llevémoslo a metros. Entonces llevémoslo a unidades estándar, metros. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros y un metro tiene 100 centímetros. Muy bien, ya tenemos el diámetro expresado en metros. Posteriormente la densidad la dan en gramos sobre centímetro cúbico. Usemos las relaciones de transformación para llevarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto. Bueno, la densidad ya la tenemos en kilogramos metro cúbico. El caudal, que es 0,1 ml sobre segundo, generalmente lo expresamos nosotros en metros cúbicos sobre segundo. Sabemos que un litro tiene 1000 ml, que un metro cúbico tiene 1000 litros, de manera que el caudal volumétrico o el gasto es 1 por 10 a la menos 7 metros sobre segundo, el cubo, perdón, sobre segundo. La viscosidad, 30 por 10 a la menos 3 newtons segundo sobre metro cuadrado. Hemos hecho una conversión. El newton sobre metro cuadrado es exactamente igual a un pascal. Entonces ya lo tenemos en pascal sobre segundo, que es generalmente lo que más usamos para la viscosidad dinámica, que también va a ser igual a kilogramos sobre metro sobre segundo. ¿Sí? Ahora, necesitamos conocer el área. ¿Por qué el área? ¿Por qué necesitamos conocer el área? Porque en la fórmula de Reynolds, recuerden que necesitamos la velocidad. El enunciado no nos lo está dando la velocidad, pero nosotros sabemos que el caudal es igual a velocidad por área, y el caudal sí nos lo está dando. Por lo tanto, si calculamos área, al tener área y al tener caudal, podemos encontrar la velocidad que necesitamos para poder reemplazar en la fórmula de Reynolds. Entonces, el área es igual a pi diámetro al cuadrado, el diámetro sí lo tenemos, y ya tenemos el área. Tenemos área y tenemos caudal. Entonces, calculamos la velocidad del flujo. Caudal es igual a velocidad por área. Despejando velocidad va a ser caudal sobre área. Entonces, el caudal, que aquí lo hemos llevado a metros cúbicos sobre segundo, sobre el área, encontramos la velocidad lineal en metros sobre segundo. Bien, ya tenemos la velocidad. Ya tenemos la velocidad, tenemos densidad, tenemos diámetro y tenemos viscosidad dinámica. Reemplazamos todo en la fórmula de Reynolds. Bien, verificando si quieren ustedes las unidades.
Hablando de los extremos, metro, metro y otro metro acá, 3 metros, que es el metro cúbico, ¿no? Que se implica con este metro cúbico. Un kilogramo de los medios se va con este kilogramo de los extremos. Este segundo de los medios se va con este segundo de los extremos. Y tenemos un Reynolds de 1,0668. ¿Qué tipo de régimen está? Laminar, ¿no? El flujo es laminar mientras se mantenga el número de Reynolds menor a 2100. ¿Alguna consulta, chicos?